Bien, buenos días. Bueno, tendremos hoy el tercer tema, que gran parte lo harán ustedes con las exposiciones que hemos planificado acerca de los pensadores presocráticos, la filosofía moderna y algunos representantes. Muy bien, teniendo en cuenta todo esto acerca de cada una de las exposiciones, también es bueno resaltar un poco acerca de estos pensadores presocráticos que hicieron parte de esta filosofía, ¿sí? Iniciamos con los milesios, quienes en aquella época, pues cuyas actividades más conocidas parecen haber tenido lugar en el primer tercio del siglo VI a.C. Consideró que el elemento primero era el agua. Esto lo decía Tales de Mileto. El agua origina todos los otros elementos. Entonces, por consiguiente, podremos decir que para Tales de Mileto su principio era el agua. Su condensación procede de los cuerpos sólidos por evaporación, se transforma en aire y el aire a su vez engendra al fuego. El agua también es el soporte del universo. Este es uno de los filósofos presocráticos que hicieron énfasis en el arjé, en ese principio de todas las cosas. Para Tales de Mileto era el agua. Anaximandro, otro filósofo nacido entre el año 618 y 610 a.C., reconoció un solo principio material para el origen de todas las cosas, afirmando que esa sustancia inicial y generadora era indefinida e infinita, era el apeirón. El apeirón, ¿en qué consiste o qué contiene? Contiene todos los elementos, todos los cuerpos que se encuentran mezclados y confundidos en él. Por tanto, es pues la fuente de todo, ya que los mundos nacen cuando estos se separan. Los pitagóricos, en este caso, su gran representante Pitágoras nació en Samos hacia la mitad del siglo VI y se refugió en la Magna Grecia, más exactamente en Crotona. La doctrina de su escuela merece atención, ya que fue el primer intento de descubrir matemáticamente el mundo. Los pitagóricos sostenían que los números eran la esencia de todas las cosas. El número es el elemento primordial, el principio a partir del cual todas las cosas llegan a ser. Estos pitagóricos, son o forman parte de la escuela que Pitágoras ha creado para ir, trabajando y dando resultados acerca de esta teoría que él decía, que el principio de todas las cosas, venía desde el número. Por eso, en palabras de Aristóteles, podemos citar aquellos que se llamaron pitagóricos fueron los primeros en tener un interés en las matemáticas, las cuales son perfectas, puesto que ellos fueron sobresalientes en esta ciencia. Creyeron en sus principios, eran los principios de todas las cosas. Ellos además creyeron también mucho más en los números que en el fuego, en el aire y en la tierra y el agua. Para Santo Tomás de Aquino y su filosofía escolástica, decimos que él, Santo Tomás de Aquino, es el mayor teólogo de la Edad Media, doctor de la Iglesia católica y cumbre del pensamiento escolástico. Nace en el año 1221 después de Cristo y fallece en 1274 después de Cristo. Fue un monje dominico, cabe resaltar, cumbre del pensamiento escolástico, profesor de la Universidad de París, que dio un gran giro a la filosofía cristiana. Como dijimos antes, el pensamiento cristiano había echado mano sobre todo de la filosofía de Platón para articular racionalmente sus creencias religiosas. Santo Tomás de Aquino escribió comentarios a muchas obras aristotélicas y también textos propios importantes, como los Questiones Diputate de Veritate, Questiones Diputate de Potentia y de Substantia Separatis. Además, el tema de cómo demostrar que Dios existe. Tomás rechaza el argumento ontológico señalando que nosotros, como seres finitos, no conocemos la esencia de Dios, es decir, no niega que la existencia sea parte de la esencia de Dios, pero nosotros no conocemos esta última. También dentro de estos representantes tenemos a Maquiavelo y su filosofía materialista.
Maquiavelo es calificado aún como el precursor del pensamiento político moderno, ya que fue el primero en dar a conocer la realidad social y política tal como era y no tal como debería ser en función de antepuestas observaciones morales. Su obra trascendental para ese momento y hoy, el siglo XXI, es texto de orientación académica en el área de filosofía del derecho. El Príncipe, la obra más resaltante de este filósofo. Además, la obra de Maquiavelo es de representación básicamente utilitaria. Fue destinada a dar consejos sobre cómo gobernar y es considerada, como lo ha sido siempre, como descripción y expresión de la separación entre la sociedad civil y el poder político, e idea propia del Estado burgués. También tenemos a Juan Jacob Rousseau, el hombre natural primitivo. Vivía aislado, decía él. Para él, especula que carecía de una sociabilidad natural, a diferencia de Hobbes, que también decía que tampoco cree que viviese en guerra contra todos. Introduce así la imagen del buen salvaje, una suerte de inocencia natural. Esto también va un poco acerca de la moral, pero esta condición natural pertenece a un estado que ya no existe, quizá nunca ha existido, podríamos decir, improbablemente vaya a existir alguna vez, pero resulta útil para reflexionar sobre la situación actual. El concepto de naturaleza sirve como punto de referencia y concepto directivo. El hombre, además, se vuelve menos feliz, menos libre y menos bueno. La idea de ir progresando es claramente atacada. Al parecer, la sociedad, el hombre comienza a perder la libertad y las desigualdades. Comienza también a ganar terreno cuando se establece el derecho de propiedad y la autoridad para salvaguardarlo. También tiene una de sus obras que es el contrato social. Lo que sigue es la transformación de la sociedad. El programa de este contrato social se basa en el establecimiento de una forma de asociación mediante el cual cada uno, al unirse a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y quede tan libre como antes, decía Rousseau. También dice que entiende establecer de este modo simultáneamente la soberanía popular y la libertad individual, porque al hacer contrato con la comunidad, cada individuo realizando también un contrato con sí mismo, en tanto que al obedecer a la voluntad general, está siguiendo su propia voluntad. Tenemos también a Tomás Moro, que devoto también de la Iglesia Católica, no se apartó en toda su vida de los principios cristianos, sino que se mantuvo en ellos hasta el final. Por eso también sus ideas políticas de este filósofo fueron de tendencia socialista y comunista, y según algunos autores fue el pionero del socialismo. La obra cumbre de este filósofo es titulada Utopía, que significa el lugar inexistente. Dice que en ninguna parte del mundo, no lugar, uno topos, lugar. Este libro tiene como punto de partida la situación real de las repúblicas existentes en su época. Estos hechos, además, son la inspiración del santo para crear un plan ideal de una república o estado diferente, es decir, una utopía. También tenemos algunas principales ideas políticas de Tomás Moro, donde plantea una organización social que hoy llamaríamos el comunismo. Este sistema ideado por el santo estaba basado en la abundancia y la seguridad de todos los ciudadanos. Los puntos resaltantes son los siguientes. Podremos decir el término medio entre la pobreza y la riqueza, la importancia de la educación, la importancia del ocio, la falta de explotación y falta de las clases sociales, la servidumbre temporal como castigo, la tolerancia religiosa y cultural, y todas estas características, que él da acerca de la política para poder llevar y establecerla dentro de la sociedad, ¿no? Además, tenemos también a otra filósofa
Adela Cortina, que es licenciado también y doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Venezuela. Es también importante resaltar, ya que es nuestra, ¿no? Es una filósofa nuestra, en donde, bueno, también ha sido reconocida como esa filósofa y doctora. Gracias, pues realiza sus estudios gracias a una beca en donde entra en contacto con la filosofía de Husserl y Karl Otto. Su tesis doctoral versó sobre Dios en la filosofía trascendental kantiana. Y decía, uno de los fragmentos de esta tesis doctoral decía que hay moral porque en el universo existe un tipo de seres que tiene un valor absoluto y por ello no deben ser tratados como instrumentos. Hay moral porque todo ser racional es fin en sí mismo y no medio para otra cosa. Decía también que hay moral porque las personas son seres absolutamente valiosos. De estos seres no diremos que tienen precio, sino dignidad, y que por tanto merecen un respeto del que se siguen obligaciones morales. Esto lo decía esta gran doctora y filósofa. Seguidamente, bueno, estos son algunos de los representantes. Ahora vamos a adentrarnos un poquito acerca de lo que es la filosofía moderna, en donde, bueno, ya entran alguna serie de características de rasgos más profundos. Y dentro de eso, bueno, tenemos el racionalismo, quien formó parte de esta filosofía, ¿no? Y su autor principal fue Descartes, que junto a otros pensadores como Spinoza y Leibniz consiguieron posicionar a una situación central al ser humano y su capacidad para pensar, para reflexionar, para razonar lo que se recibe a través de los sentidos. Este pensamiento se basa en diferentes doctrinas. Una de esas doctrinas son las ideas innatas, en donde Descartes y todos los racionalistas consideran que el ser humano contenía un cúmulo de ideas de forma innata en su mente, y estas era el punto de partida del conocimiento. Además de las ideas innatas tenemos el pensamiento y la realidad. Consideran que existía una relación directa entre el pensamiento humano y la realidad, creyendo que nuestra mente tenía la capacidad natural de conocer la realidad si sabíamos cómo usarla. También tenemos aquí el conocimiento deductivo, es decir, tal y como se establece el conocimiento en ciencias como las matemáticas. Los racionalistas creían que para poder averiguar el funcionamiento del mundo teníamos que partir de las premisas de una idea, para así poder llegar a sus conclusiones. Si la premisa resulta ser verdadera, entonces la conclusión también lo sería, aunque no hubiera manera de probarlo. También podemos mencionar aquí la exclusión de la experiencia. Para los racionalistas no experimentaron sus propias tesis de forma real, sino que únicamente realizaban su debate mediante la razón, las ideas y el pensamiento, ya que consideraban que si lograban pensar de forma correcta, hallarían la auténtica realidad. Ya tenemos el racionalismo y bueno, vemos que iba un poco más de la razón, ¿no? Profundizaban a través de la razón. Ahora vamos a meternos un poco en el empirismo, en donde no existe la posibilidad para ellos de que un argumento sea considerado completamente válido, porque los datos que nos darán la experiencia siempre serán tratados como probabilidades. Así no se usa el término de verdad, sino que parece la fuerza inductiva, es decir, el grado de probabilidad que tiene una tesis de ser real. Sin embargo, Bacon no es el único empírico que nos dio la modernidad, sino que también cabe destacar a Luther, Berkeley y Hume, que fueron los que dieron forma y sistema a esta corriente filosófica. Dentro de las características de la filosofía moderna empírica destacamos las siguientes. Podemos destacar el rechazo de las ideas innatas,
Según el empirismo, el ser humano no tiene ideas de forma natural, sino que las va consiguiendo a medida que va viviendo en el mundo y por tanto va acumulando experiencias. Es decir, que nosotros los seres humanos no tenemos ideas innatas que no nacen con nosotros, sino que las vamos adquiriendo a través de nuestra experiencia. También el conocimiento procede de la experiencia propia, otra de las características, y este puede ser tratado interna como externamente, pero las propias vivencias en el mundo son las que nos darán nuestra base filosófica y nos permitirán conocer mejor la naturaleza. También está la exclusión de la experiencia. No experimentaron sus propias tesis, ya que, da importancia también aquí a los sentidos, ¿sí? Un poco a estos sentidos, ya que son parte de esta experiencia que se va adquiriendo, y a diferencia de los racionalistas, esta corriente promovía que los sentidos y las sensaciones eran la base del conocimiento, porque éste comienza con la propia experiencia. ¿Sí? Ya tenemos pues lo que es el racionalismo, el empirismo, y ahora vamos a ir un poco con el idealismo, que este es un movimiento que trata acerca de lo metafísico, que considera que incluso el ser humano es una idea y por tanto la verdad que tanto estamos buscando no existe más que en nuestra mente. Como podemos ver, esta concepción rompe totalmente con el realismo y en parte también con el empirismo, siendo así una auténtica revolución en la historia del pensamiento. Dentro de los autores de la filosofía moderna que defendieron el idealismo destacamos a Kant y a Hegel. Algunas de las principales características de la filosofía moderna del idealismo son las siguientes. La realidad es subjetiva. ¿Por qué decía que la realidad es subjetiva? Porque dice que no existe una realidad extramental, es decir, fuera de nuestra mente, sino que creen que la reflexión puede ayudarnos a conocer mejor nuestra naturaleza. Y es por eso que nuestros pensamientos siempre estarán vinculados a la persona que los está razonando, por tanto serán subjetivos. Otra de sus características resaltantes es la teoría del idealismo objetivo. Decía que los idealistas creen que la realidad no se envuelve. Los objetos y la forma existen también porque los pensamos, los adentramos a nuestra mente, los llevamos a interiorizar profundamente desde nuestra razón. Es así como su verdadera esencia aflora. Por tanto, decían estos idealistas que el sujeto es el que constituye el objeto de la realidad. Además, también entra el conocimiento, no es la experiencia, otra de sus características importantes. ¿Y por qué decían que no es el conocimiento, esa no es la experiencia? Porque no es necesario tener experiencias con la realidad, ya que estas forman parte de nuestra mente, de nuestras ideas y de nuestra subjetividad. Karl Marx y el materialismo histórico. Su principal aportación a la filosofía fue el materialismo histórico. Este pretende ser una teoría científica sobre el cambio histórico. Sin embargo, teniendo el mismo objetivo de Hegel, Marx tiene un punto de vista opuesto sobre la causa o el motor de transformaciones sociales. Para Hegel, el cambio histórico es el producto de la evolución de la razón o el espíritu en el tiempo. Para Marx, la causa es exclusivamente material. Marx sintetiza su cambio de postura respecto a Hegel cuando afirma que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Comte y el positivismo. Podemos mencionar aquí también que Comte fue pensador francés, es el fundador del positivismo. Este movimiento filosófico tiene las siguientes características. Primero, que acepta como modelo la racionalidad solamente, la racionalidad científica. También pretende mantenerse siempre en el terreno de los hechos positivos. Rechaza como inconocible todo lo que esté más allá de los hechos. Negación de la metafísica y postura en general agnóstica.
Considera también a la ciencia como guía única de la humanidad y confía un progreso indefinido, es decir, los ideales tomados de la Ilustración. Desde el punto de vista moral, para Comte, este lo define el utilitarismo, y desde el punto de vista social representa una ideología burguesa, conservadora y elitista de inspiración platónica. El positivismo además buscó también en la ciencia el remedio a las perturbaciones sociales del siglo XIX. Dentro de esta filosofía, Comte también elabora una filosofía de la historia basada en la ley de los tres estados. También es importante resaltar esta parte o esta obra que Comte pues saca a flote acerca de esta filosofía, ¿no? La ley primero afirma que la especie humana y también los individuos ha pasado por tres estados teóricos distintos. El primero sería el estado teológico de los conocimientos. Este se caracteriza por la búsqueda de las cosas últimas de las cosas. Este conocimiento absoluto es la respuesta que se encuentra en la existencia de seres sobrenaturales, fuerzas impersonales, dioses múltiples o finalmente un solo Dios. Es decir, se caracteriza por la búsqueda de las causas últimas de las cosas. El otro es el estado metafísico. Es sólo una modificación del anterior. Los seres sobrenaturales se convierten en entidades abstractas o conceptos filosóficos. En esta etapa cabe toda la metafísica escolástica. Y el tercer estado es el positivo, que supone una renuncia al saber absoluto y la búsqueda exclusiva de las leyes que explican los hechos. Todas las ciencias deben conducir al estudio de la sociedad, es decir, a la sociología. Precisamente se suele considerar a Comte como el fundador de esta última ciencia, a la que la llaman también física social. También es importante mencionar aquí a Schopenhauer, quien aspira a dar una prueba experimental de la realidad del mal. Es el más obstinado optimista. Si visitase los hospitales, los lazaretos y clínicas operatorias, las cárceles, las salas de tormento y las prisiones de los esclavos, si se le condujera a los campos de batalla y a los lugares donde se levanta el cadalso, o se le hiciera penetrar en los oscuros rincones donde se esconde la miseria. Schopenhauer, bueno, esto lo citaba en uno de sus escritos, y además termina repitiendo que Calderón de la Barca, el pecado más grave del hombre es haber nacido. Sí, ya podríamos nosotros, como para dar una conclusión práctica acerca de este filósofo que hemos mencionado últimamente, Schopenhauer, acerca de su metafísica del mal. Primero, diríamos que cree que la solución puede venir del arte. Esta puede servir de inhibidor de la voluntad. Es además sedante de nuestra voluntad de vivir, pues ante la obra de arte abandonamos nuestro innato egoísmo y así vamos adaptando un punto de vista desinteresado del mundo. En segundo plano, en segundo momento, la voluntad debe acceder a la verdadera virtud. Primero, la solución puede venir del arte. Segundo, la voluntad debe acceder a la verdadera virtud, y esta nace de la conciencia de la unidad metafísica de todos los seres en el dolor del mundo. Y el tercer peldaño o tercer parte de esta conclusión, la solución final. Dice que en la negación literal de la voluntad de vivir que se consigue mediante el ascetismo budista o cristiano. Si el origen de esto, del problema, del mal, está en la propia vida, en esta tan vital como ciega e ilusoria vida tendremos que destruirla. Muy bien, ya para finalizar un poco acerca de este tema que hemos tratado hoy,
También vamos a mencionar el nihilismo activo, que también el nihilista, la filosofía que intenta mostrar como los valores dominantes son una pura nada, una invención. La filosofía de Nietzsche es nihilista en este sentido, pues propone la destrucción completa de todos los valores vigentes y su sustitución por otras radicalmente nuevos. ¿Qué propone? Propone la transmutación de todos los valores. Podríamos decir que el nihilismo es una fase necesaria para la aparición de un nuevo momento en la historia de la cultura, para el reencuentro con el sentido de la tierra, la aparición de una nueva moral y de un nuevo hombre, el superhombre como lo llama Nietzsche. Además, la filosofía de Nietzsche es un intento de superar la mente de Dios, o sea, el nihilismo, pero Nietzsche advierte que todavía ha de pasar mucho tiempo hasta que los hombres adviertan todas las implicaciones del asesinato de Dios. De momento, lo único que han hecho es criticar a la iglesia cristiana, su tradición dogmática y su poder, pero tampoco esto llega demasiado lejos, porque lo esencial no es ni siquiera tocado. Dentro de esa lucha que Nietzsche tiene contra la metafísica monoteísta, se condensa en los siguientes puntos. Ya estos son puntos ya para ir finalizando y cerrando este tema. Primero, la afirmación de la inmanencia frente a cualquier tipo de trascendencia, del sentido de la tierra frente al mundo ideal de Platón. La demolición a martillazos de todas aquellas ideas defensoras del ser inmutable y eterno. La consideración de la verdad como una fábula creída por conveniencia y contra los conceptos fijos, generales. Además, crear metáforas en las que todavía se conserva la intuición de la realidad. Por tanto, podemos decir que estas dos etapas dentro de la filosofía son de gran importancia para nosotros poder resaltar la filosofía moderna, que entra el racionalismo, el empirismo y todas esas corrientes filosóficas, y dentro también de los pensadores presocráticos, los cuales también nos van adentrando un poco más, profundizando en esta filosofía. Entonces ya con esto, cerramos ya esta clase y ahondamos también un poco acerca de estas exposiciones que se han tenido.